Hola chicos, ¿qué tal? Ayer por la tarde estuve hablando con Luis, el profe de lengua, ¿sabéis quién es, no? Que ha sacado un libro con Vanessa hace poco. Sí. Bueno, pues estuvimos hablando y una de las cosas que comentamos es que creíamos que el saber hacer sintaxis y operaciones combinadas en matemáticas tiene relación. Y entonces le dije, mira, pásame las notas de tu último examen de sintaxis y miramos a ver si hay relación con las notas que sacaron los chicos en el último examen de operaciones combinadas. Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar hoy en nuestro tutorial. Bueno, pues en este tutorial estudiamos los parámetros estadísticos en la estadística bidimensional. Acordaros que en la estadística unidimensional veíamos las medidas de centralización y las medidas de dispersión. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Cuáles eran las medidas de centralización? Eso es, media, moda, mediana, ¿vale? Y también teníamos las medidas de dispersión, como eran el rango y el recorrido, la varianza y la desviación típica y la interpretación conjunta que hacíamos de la media y la desviación típica. ¿Os acordáis? Pues en la estadística bidimensional también tenemos parámetros estadísticos que van a cuantificar la correlación entre las dos variables, ¿sí? Y para ello lo que vamos a hacer es estudiar la relación entre los puntos del diagrama de dispersión y el centro de gravedad. Para eso tenemos que saber qué es el centro de gravedad, ¿vale? Viene a ser lo mismo que el cálculo de la media en la estadística unidimensional. Lo que pasa que aquí tenemos dos variables, con lo cual vamos a tener dos medias y si las organizamos de esa forma que veis en la pantalla, lo que nos recuerda es que es un punto cuyas coordenadas son las medias de cada una de las variables, ¿vale? Acordaros que tenemos una nube de puntos o un diagrama de dispersión en la que hemos utilizado las dos variables para hacer ejes y poner los puntos gráficamente. Vale, pues podemos calcular la media de una variable y la media de otra y con eso podemos hacer otro nuevo punto que es el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Bien. Os recuerdo las fórmulas de las medias por si acaso a alguno se le ha olvidado cómo hacer la media. Espero que no. Bien. Y por último, recordar que ese centro de gravedad no tiene por qué coincidir con ninguno de los puntos de la nube, ¿de acuerdo? No tiene por qué. Pasaríamos al siguiente parámetro, que es la covarianza. Cuando hablamos de covarianza, estamos hablando de la variación conjunta de ambas variables. Acordaros que en estadística unidimensional hablábamos de la varianza y de la desviación típica. Bien, pues aquí la covarianza se asemeja o tiene que ver con la varianza en una estadística unidimensional. Lo que pasa es que aquí tenemos dos variables y en vez de elevar al cuadrado el dato de una variable, lo que hacemos es multiplicar cada uno de los datos de las dos variables, ¿de acuerdo? Y con la fórmula más sencilla sería la multiplicación de cada dato en la variable 1 y en la variable 2 partido del número total de datos menos la multiplicación de las medias. ¿Os acordáis que en la fórmula de la varianza en estadística unidimensional al final lo que hacíamos era restar la media de la variable al cuadrado? Aquí, como tenemos dos variables, multiplicamos la media de la primera y la media de la segunda. Bien, el signo que nos da esa covarianza nos va a indicar la correlación entre las variables. Si el signo es positivo, mayor que 0, la correlación es directa, mientras que si el signo es negativo, la correlación será inversa. Si la covarianza está próxima a 0, diremos que hay una correlación débil, ¿vale? No existe casi relación entre las variables. ¿Qué ocurre cuando los datos tienen una frecuencia, se repiten? Acordaros que hablábamos de las tablas de contingencia, ¿os acordáis en el tutorial anterior? Que cada par de valores de las dos variables se repetía más de una vez. Bueno, pues en ese caso, esa frecuencia de repetición tiene que aparecer en la fórmula, ¿vale? Y aparece tal y como os estoy escribiendo ahí en amarillo, ¿vale? Simplemente modifica un poquito la fórmula, pero el cálculo de la covarianza es exactamente. ¿De acuerdo?
Todo esto lo veremos con nuestros famosos ejemplos azules en cuanto acabemos de explicar todos los parámetros, ¿vale? Siguiente parámetro, el coeficiente de correlación lineal. ¿Para qué utilizamos el coeficiente de correlación lineal? Pues cuando queremos cuantificar esa correlación con un número, utilizamos este coeficiente, ¿vale? Y su fórmula es bien sencilla. Es la división o el cociente entre la covarianza, que acabamos de calcularla, y la multiplicación de las dos desviaciones típicas de cada una de las variables. Es decir, ¿os acordáis de la fórmula? ¿Os acordáis de la fórmula de la desviación? ¿Os acordáis de la fórmula de las ¿Os acordáis de la fórmula de la desviación típica en la estadística unidimensional? Bueno, pues muy bien. Por si acaso alguno no se acuerda, se la pongo aquí rápidamente. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Y la varianza de la que hemos hablado antes, os pongo aquí la formulita por si acaso, ¿vale? Muy similar a la que tenemos arriba, ¿de acuerdo? ¿Veis? Muy similar, lo que pasa que en vez de la variable al cuadrado, lo que hacemos es multiplicar por las dos variables. Bien. Cosas que tengo que saber. Si el coeficiente de correlación es mayor que 0, va a ser una correlación directa. Si es menor que 0, va a ser inversa. Si está próximo a 0, va a ser una correlación débil. Si está próximo a 1 o a menos 1, va a ser una correlación fuerte, ¿vale? Va a haber correlación entre las dos. Y si es 1 o menos 1, ya no es que sea fuerte, es que es perfecta. Y entonces todos los puntos de la nube de puntos van a estar en una recta. ¿De acuerdo? Como hablamos de que los puntos de la nube de puntos están en una recta o existe una correlación fuerte, vamos a ir a nuestro último parámetro, que es la recta de regresión lineal. Cuando esa correlación lineal es fuerte, podremos intentar calcular o extraer la fórmula de la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos. Y es esa fórmula que tenemos ahí. Como veis, se relacionan las medias de las dos variables, la covarianza y la varianza de la primera de las variables, la x, ¿vale? Bien, a ese cociente que tenemos ahí se le llama el coeficiente de regresión de y sobre x, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto todos los parámetros estadísticos de la estadística bidimensional. Centro de gravedad, covarianza, coeficiente de correlación lineal y recta de regresión lineal. Vamos a nuestros ejemplos azules. Bueno, pues como os he dicho, vamos a tomar el ejemplo que teníamos en el tutorial anterior. Acordaros que lo aprovechamos para hacer la nube de dispersión, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a calcular todos los parámetros estadísticos de estadística bidimensional que podemos hacer para el estudio de este intento de correlación entre la nota de lengua y la nota de matemáticas, ¿vale? Todavía no he puesto los puntos en los ejes para recordaros cómo hacíamos la nube de dispersión, ¿de acuerdo? Cogíamos el primer par de números, el 8 y el 9, y nos lo llevábamos a la tabla, ¿de acuerdo? Así con el 7 y el 5, el 5 y el 6, y consecutivamente con todos los demás puntos. ¿Vale? Ya tenemos todos los puntos en la tabla. Veis que tenemos 10 alumnos, tenemos 10 puntos. Vale, lo primero que podemos calcular como parámetro estadístico en la estadística bidimensional es el centro de gravedad. Y acordaros que para calcular el centro de gravedad lo que hacíamos era obtener dos coordenadas, una con la media de la variable x, en este caso de las notas de lengua, y otra con la media de la variable y, en este caso, la media de las notas de matemática de esos 10 alumnos. ¿Vale? Os recuerdo la fórmula para calcular la media. En este caso, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos de la columna de las notas de lengua, que nos da 57. ¿Entendido? Bien, pues ese es el numerador de nuestra fórmula. Y
partido de el número total de datos. ¿Cuáles son el número total de datos? Pues tenemos 10 alumnos, ese es nuestro número total de datos, ¿de acuerdo? Si dividimos, nos queda que la media de la nota de lengua es 5,7. De la misma forma, podemos calcular lo mismo con las notas de matemáticas. Haremos el sumatorio de la columna de las notas de matemáticas, que es 52, y lo dividiremos entre 10 y nos va a dar que la media es 5,2. ¿De acuerdo? Bien, pues esas dos medias nos dan como centro de gravedad el punto 5,7 y 5,2. ¿Vale? Bien, continuamos. Vamos a calcular la covarianza. Para calcular la covarianza, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula. Y la fórmula nos decía que multiplicábamos en cada dato estadístico el valor de cada una de las dos variables, lo dividíamos entre el número, hacíamos el sumatorio, lo dividíamos entre el número total de datos y a eso le restábamos la multiplicación de las dos medias. ¿Qué ocurre? Pues que voy a tener que hacer una nueva columna, ¿vale? La multiplicación de las dos variables, es decir, 8 por 9 en el primer alumno, 72, 7 por 5 y así todos los demás. Y ahora que tengo los datos hago el sumatorio, ese va a ser 336, va a ser nuestro nuevo numerador, ¿vale? Dividido otra vez entre 10 y multiplicado por 5,7 y 5,2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, hacemos esos cálculos y vemos que nos queda que la covarianza es 3,96, que es mayor que 0 y por tanto será directa. ¿De acuerdo? Bien, siguiente paso, el coeficiente de correlación. ¿Acordáis de la fórmula? Lo acabamos de ver. Es la covarianza dividido entre las dos desviaciones típicas. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos que calcular, en primer lugar, la varianza de la variable x para poder calcular después la desviación típica. Y para calcular la varianza tenemos esa fórmula de ahí, por lo tanto voy a tener que ir a la tabla de nuevo y hacer una nueva columna que tenemos ahí ya con la variable x, la nota de lengua elevada al cuadrado, 8 al cuadrado, 7 al cuadrado y así todos los demás. Hago otra vez el sumatorio y ese va a ser el nuevo numerador en la fórmula de la varianza, lo divido entre 10 y por 5,7 al cuadrado. Hacemos ese cálculo y nos queda que la varianza de la variable x de la nota de lengua es 4,41, pero nosotros necesitamos la desviación típica y sabemos que para calcular la desviación típica lo único que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de ese dato y nos queda 2,1. De la misma forma, vamos a tener que calcular la varianza en la variable y, por lo tanto, necesitamos una nueva columna en nuestra tabla. Elevamos al cuadrado, en este caso las notas de matemáticas, 9 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado y sucesivamente todas las demás y hacemos el sumatorio. Ese nuevo valor nos lo llevamos a la fórmula, dividimos por el número total de datos y le restamos la media elevada al cuadrado, hacemos todos esos cálculos, tenemos un nuevo valor de la varianza que vamos a tener que hacer la raíz cuadrada para calcular la desviación típica de la nota de matemáticas en este caso. Ahora que ya tengo los valores, ya tengo los tres valores, puedo calcular el coeficiente de correlación. El valor de la covarianza es 3,96 y está dividido por la multiplicación de los dos valores que acabamos de obtener. Si yo hago ese valor, si yo hago ese cociente, nos da 0,786 aproximado, ¿vale? Como veis, es un número que está relativamente cercano a 1 y por lo tanto es una correlación fuerte directa, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de la teoría que hemos visto? Que si R está próximo a 1 sería una correlación fuerte directa. Como es una correlación fuerte directa,
vamos a poder calcular la recta de regresión, una recta que se aproxime lo más posible a nuestra nube de puntos, ¿vale? Si es una recta, va a terminar teniendo el formato igual a mx más n. Es decir, que nosotros partimos de la fórmula que hemos visto en la parte teórica y vamos a tener que llegar a un formato de recta como el que tenemos ahí en amarillo, ¿vale? Sustituimos los valores que ya conocemos, la media de la variable y, la covarianza, la varianza de la variable x y la media de la variable x. Y a partir de ahí trabajamos y llegamos a esta recta, ¿de acuerdo? Es la que más se ajusta a los datos que nosotros tenemos. Por si alguno no sabe muy bien de dónde sale, os pauso aquí arriba rápidamente lo que he hecho, ¿vale? Primero hemos calculado ese cociente, después hemos multiplicado cada uno de los dos términos del paréntesis por 0,897 y además hemos pasado el 5,2 porque nos molestaba en el primer miembro y así hemos obtenido nuestra recta, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Bien. Cosas que se me olvidaban y que he escrito mal. Cambio. Hemos dicho que era mayor que 0, ¿vale? Cuidado que me he equivocado en el signo. Mayor que 0, por eso directa. Segunda cuestión que no os he puesto. Centro de gravedad, no lo hemos puesto en la gráfica. Vamos a ponerlo. Aquí estaría el centro de gravedad, ¿vale? Y si nosotros llevamos la recta de regresión a la gráfica, pues le vamos dando valores. Si la x vale 1, esto va a valer casi 1 en la y, ¿vale? Y veremos que va a ser desde aquí aproximadamente una recta como esta, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer a la hora de estudiar una situación en la que tenemos dos variables y queremos analizar la correlación entre ambas. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. Hasta el próximo. May the math be with you. Nos vemos por las aulas.